Bienvenidos a otra edición de nuestro tutorial para concurso público de oposición en el marco entonces de nuestros cursos preparatorios. Hoy vamos a un poco analizar estos fascículos de evaluación, ya sea del primero, del segundo y del tercer ciclo. En las tareas anteriores yo les he dado una misión, cuál es la de familiarizarse con el material en el sentido de analizar por lo menos la estructura y que puedan ustedes determinar cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias que encontraron de buenas a primeras al analizar cada uno de estos fascículos, especialmente los relacionados a la educación escolar básica. El fascículo 1, que sería del primer ciclo, el del segundo ciclo y el del tercer ciclo. Todos coincidieron mirando las tareas, en que dentro de la estructura se encuentran los mismos, vamos a decir, los mismos conceptos, la estructura, la organización temática es la misma. La única parte que vamos a decir es un poco diferente, estaría dado en el desarrollo de las competencias por cada ciclo, por cada grado. Entonces, esa es la parte que diferencia cada uno de estos materiales. Por esa razón, este tutorial ya vamos a hacerlo como para analizar tres materiales en uno. O sea, el primero, segundo y tercer ciclo lo hacemos en conjunto. Y vamos a analizar toda la parte que nos atañe a nosotros, cuál es la primera parte de los módulos. La primera parte de los módulos está desarrollada entonces por el capítulo 1 sobre las bases referenciales del desarrollo de competencias. Es decir, todo lo que tenga que ver con, o sea, se empieza de la contextualización, después la competencia, la capacidad, los tipos de aprendizaje que encierra una competencia. O sea, ¿qué es lo que ¿Qué aprendizaje es lo que uno desarrolla cuando habla de competencia? Y dentro de eso tenemos el aprender a conocer, a hacer, a convivir, a hacer y a emprender. Después, cómo se desarrolla la competencia, la evidencia de la competencia y los beneficios de esta evaluación por competencia. En la segunda parte del índice temático tenemos acerca de los elementos que interactúan en la evaluación del aprendizaje. ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos que interactúan en la evaluación del aprendizaje, tenemos, por ejemplo, el concepto de evaluación, y que tiene que ver, obviamente, la evaluación en sí ya está dado con estas, el concepto de sí, ustedes ya lo tienen aquí en los ejes, vamos a decir, en el índice temático, mejor dicho, porque la evaluación en sí tiene que ver con obtener información, interpretar información, emitir juicios de valor y tomar decisiones. Ese es el concepto de evaluación. O sea, ya con estas cuatro frases ustedes ya tienen el concepto de evaluación. Después, las características de evaluación, cuáles son esas funciones de evaluación. Conocemos todos: la diagnóstica, sumativa, formativa y la sumativa. La clasificación de la evaluación según sus agentes. Y después, la parte un poco más larga, tenemos en esta parte, en el capítulo 3, los procedimientos e instrumentos que evidencian el aprendizaje de capacidades y competencias. Y aquí es donde más vamos a reforzar, porque ya habíamos, en otros materiales, ya habíamos desarrollado el concepto de competencias, indicadores, capacidades, etc. Entonces nosotros vamos a enfatizar en este tutorial lo que tiene que ver con la observación, o sea, el procedimiento denominado observación, el procedimiento denominado informe y también el procedimiento denominado prueba. Ahora, eso que están en negrita. Ahora, cada uno de estos procedimientos contienen instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que corresponden a los procedimientos denominados, en este caso observación? Pues bien, acá ustedes ven que tenemos el registro de secuencia de aprendizaje, la lista de cotejo y el registro anecdótico. Queremos saber cuáles son los instrumentos que tienen que ver con
el procedimiento denominado informe, y ustedes aquí tienen la bitácora, la guía de entrevista, el cuestionario, también 3. Y después, por último, dentro del procedimiento denominado prueba, también tenemos 3 grandes instrumentos. La primera, ella es la prueba escrita, que todos conocen, y después cada una de las diferentes clases de pruebas escritas que conocen. Después está la prueba, después de la prueba escrita, tenemos la prueba oral, que ustedes ven acá, y por último tenemos la prueba práctica, o sea, 3 tipos de instrumentos denominados que forman parte del procedimiento denominado prueba. Después tenemos el concepto de portafolio de rúbrica. Hasta aquí es lo que tenemos que estudiar, hasta donde termina rúbrica. Ya el informe cualitativo como estrategia de comunicación no forma parte de los ejes temáticos, por eso solamente hasta donde termina, en los 3 módulos, hasta donde termina el concepto y los ejemplos de rúbrica, hasta allí. Esta parte ya no. Bueno, como les dije, vamos a hacer una presentación súper rápida y para enfocarnos en lo que es netamente la parte de procedimientos e instrumentos, como ya les dije, para que podamos entender rápidamente estos conceptos. Bueno, el capítulo 1 ya de alguna manera ya lo hemos desarrollado, tenemos el concepto de competencia, todos los conceptos que están marcados en negrita es lo que nosotros tenemos que siempre un poquito hacer una lectura y anotar. Pero siempre les digo, lo que está en negrita, y si de repente hay un recuadro otra vez en negrita, pues bien, mucha atención a eso, porque eso nos indica que el concepto que el Ministerio de Educación y Ciencias considera oportuno es el que está en cuadro y negrita. En este caso, por ejemplo, acá tenemos un cuadro, una negrita acá también. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enfatizar. Bueno, esto es solamente son algunos tips para ayudarles a estudiar, ¿verdad? O sea, todos los que están en cuadritos, acá por ejemplo cuadro y negrita, ¿verdad? Concepto de capacidad. Esto nada más es lo que tenemos que saber y ya podemos ir pasando. Acá por ejemplo ustedes tienen algunas capacidades, ejemplos de capacidades. Este ejemplo tiene que ver, nosotros estamos analizando el módulo 1, o sea, el módulo del primer ciclo. En el ejemplo, o sea, en el siguiente módulo del segundo ciclo, estos ejemplos son un poco, vamos a decir, van a ir siendo un poquito diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ejemplos están determinados por las competencias y las capacidades desarrolladas por ciclo. Es decir, este módulo, que es fascículo del primer ciclo, solamente tiene como ejemplos capacidades del primer ciclo y así sucesivamente. No sé si me explico esta parte, entonces van a ir viendo ya la diferencia entre esto y los demás módulos. Pero esto vamos a utilizar de modo tal para que se entienda el proceso. Todo esto es igual en los siguientes módulos. Por lo tanto, no hace falta estudiar los 3 módulos por separado porque ya en uno tenemos la idea. Pero la única diferencia está, como les dije, en los ejemplos. Por ejemplo, el aprender a hacer, ustedes van a ver en los módulos del segundo ciclo y del tercer ciclo otros ejemplos, pero la idea es la misma, ¿verdad? Bueno, yo quiero ir rapidito al capítulo 3, como les había comentado, al capítulo 3, que es lo que generalmente un poco confunde. Y ahí voy a explicar acerca de la clasificación de los procedimientos e instrumentos. Para estimar el nivel de aprendizaje del estudiante es necesario recurrir a la aplicación de variados procedimientos e instrumentos de medición, considerando que estos se constituyen en herramientas que nos permiten comprobar si las capacidades establecidas fueron adquiridas. Y aquí tenemos el concepto de procedimiento. El procedimiento es la expresión genérica que engloba los procesos llevados adelante para recoger información. O sea, es un término genérico, no así el instrumento. El instrumento es el recurso concreto, la herramienta específica
que se utiliza para recoger datos de forma sistematizada y objetiva sobre el aprendizaje. Bueno, por un lado tenemos entonces que los procedimientos o el procedimiento es una expresión genérica, un concepto general. En cambio, el instrumento es un concepto específico, concreto. Y siempre lo explico de esta manera. Es como, por ejemplo, cuando vamos a realizar un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Vamos a realizar un procedimiento quirúrgico, es decir, en términos medicinales. Una cirugía, ¿verdad? Es un procedimiento quirúrgico. Ahora, es un término genérico, pero cuando una vez me están haciendo la cirugía, el médico se vale de ciertos instrumentos, de ciertas herramientas, vamos a decir, que permiten llevar adelante esa cirugía. Ejemplo, un bisturí, gasa, tijeras, si es necesario algunas que otras medicinas, inyecciones o lo que sea. Entonces, esos son los instrumentos del que se vale el médico para hacer esa cirugía, ese procedimiento. En evaluación también de la misma manera. El procedimiento evaluativo es el término genérico, por ejemplo. La observación, como ya les dije, la prueba, el informe. Pero cada uno de esos procedimientos utilizan instrumentos específicos, como por ejemplo la prueba, ya les había, es la que más conocemos, ¿verdad? La prueba, que es un procedimiento, utiliza un instrumento específico. ¿Qué es el instrumento específico que utiliza la prueba? Tenemos, por ejemplo, la prueba escrita. La prueba escrita es la hoja de examen, por ejemplo. La hoja de examen es un instrumento concreto, específico, que se utiliza para recoger datos de forma sistematizada y objetiva sobre el aprendizaje. Entonces, bien, ya el concepto de indicador, vamos a volver a reiterar en este tutorial, ya habíamos dado en otro también, vamos a reiterar que el indicador es el referente de un aprendizaje específico que debe ser desarrollado en el estudiante y constatado en términos de acciones concretas. Y aquí tenemos unas recomendaciones que esto sí o sí les pido que por favor lean bien. Lean una y otra vez porque allí uno entiende exactamente lo que implica el indicador. Dice, debe estar directamente relacionado con la capacidad establecida en función de las competencias de cada área. O sea, obviamente un indicador tiene que estar relacionado con esa capacidad, porque si no está relacionado con esa capacidad, no es válida. El indicador tiene que se desprende de esa capacidad que yo quiero desarrollar. Y aquí tenemos ejemplos. Todos estos ejemplos, como ya les dije antes, son ejemplos determinados por las capacidades que se tienen que desarrollar en el primer ciclo. En el otro material, o en el del segundo ciclo y en el del tercer ciclo, están las capacidades a ser desarrolladas en cada uno de esos ciclos. Solamente los ejemplos es lo que varía. Por lo tanto, la idea, el concepto en sí, para nosotros es válido estudiar solamente uno de ellos para que tengamos una idea de lo que, vamos a decir, de lo que implica todo esto. Entonces, por ejemplo, tenemos la capacidad, dice, identifica actividades agrícolas y ganaderas de la comunidad, reconociendo los productos derivados de la misma. Esta capacidad yo tengo que desmembrar, tengo que fragmentar. Y de esta manera entonces tengo, por ejemplo, conoce productos agrícolas de la comunidad. ¿Verdad? Es un indicador puntual y específico. ¿Qué instrumentos voy a utilizar para que el alumno pueda decirme o para que yo pueda saber si realmente conoce los productos agrícolas de la comunidad? Tengo la prueba oral, la escrita, la bitácora, la rúbrica, la lista de cotejo, etc. Y así sucesivamente. Por cada indicador yo tengo que tener un instrumento específico. Y así ustedes van a ver que esta capacidad en específico tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indicadores con sus respectivos instrumentos. Esto es lo básico que debemos conocer y a partir de allí
todo nos resultará mucho más fácil. Muchas gracias.